Hola, mis reputados republicanos de escritorio. Los supongo enterados del arresto temporal de Andrés Mountbatten, Windsor, el pasado 19 de febrero, por presunto uso indebido de información clasificada y mala conducta en cargo público. Ni más ni menos. Si por alguna razón que les importe más no estaban enterados, les informo que el hecho resonó mediáticamente tanto en tabloides conservadores como en medios de raigambre republicana. Más de un rotativo, sea por desconocimiento, llano error o simplemente por hacer viento a su propaganda, tituló la noticia con énfasis en que se trataba de un príncipe del Reino Unido, y hasta sugirieron con cierta sarna que el rey Carlos III había solapado sus presuntas fechorías. Pero no, esta vez, Andrew Mountbatten no ha sido acusado por algún tipo de delito sexual que haya tenido por coprotagonista a Jeffrey Epstein, sino más precisamente con compartirle en su momento información gubernamental clasificada mientras ocupó un cargo público entre el 2001 y el 2011. Información, por cierto, que no tenía relación con prostitutas o víctimas de abuso sexual, sino más bien era algo así como de tipo comercial y político. En suma, parece ser que el hijo desmadre de la reina compartió documentos que tienen que ver más con inversiones e intereses políticos de su país que con números telefónicos y domicilios de posibles víctimas de abuso sexual. Es sano aclararlo porque nunca faltan los izquierdistas de malograda estirpe y los antimonárquicos de bastardía intelectual probada que, a priori, han hecho del hijo favorito de la reina Isabel II de Inglaterra el perro que cunde con el ejemplo de las reales y supuestas villanías monárquicas. Y esto no es del todo cierto. Con frecuencia se olvida mencionar que Andrés Mountbatten ya no representa a la familia real desde el 2019. Tampoco recibe patrocinios reales, es decir, ya no come a costa del erario. Ya no es Su Alteza Real, ni Duque de York, ni Príncipe. El mismo rey Carlos III lo despojó de sus títulos y honores. No fue una renuncia como algunos pretenden hacer creer. La concesión o despojo de los títulos reales es una de las facultades del rey. Aún con la cacareada renuncia, Su Majestad el Rey es quien sanciona el acto, de tal suerte que actualmente Andrés no conserva títulos o cargos oficiales en la Casa Real. No está de más mencionar el escandaloso caso de Virginia Giffey, que efectivamente se dio cuando Andrés todavía era príncipe. Mismo caso en que la denunciante alegó que la habían obligado a sostener relaciones sexuales con el príncipe, es decir, violación, que se saldó con un arreglo extrajudicial, es decir, mis represivas almas de la verdad jurídica, con dinero. Arreglo que, por cierto, no incluía la admisión de alguna responsabilidad del entonces duque en los hechos denunciados. Giffey tuvo a bien no cejar en su afán de exigir justicia por los supuestos abusos a los que fue sometida por parte de la red Epstein y sus secuaces, y en 2022 presentó una demanda civil en Estados Unidos contra el todavía príncipe. Lamentablemente, ella se suicidó en abril del 2025, y en octubre de ese mismo año aparecieron sus memorias tituladas Nobody's Girl, A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, calificadas por Alexandra Jacobs, crítica literaria del New York Times, como desgarradoras y una verdadera tragedia estadounidense, en las cuales Giffey reitera sus acusaciones contra el duque. En el mismo mes, Andrés perdió todos sus títulos. Vale la pena destacar la posición del rey Carlos III sobre este asunto antes y después, verificable, por cierto, en los comunicados oficiales de la Casa Real. La posición del rey ha sido siempre en favor de las víctimas. No solo han sido declaraciones, ha corrido a su hermano incómodo de Buckingham y lo ha degradado como miembro de la familia real. Desgraciadamente para Giffey y las demás posibles víctimas, Andrés no ha sido arrestado por la policía por cuestiones relacionadas con conductas sexuales punibles. Todavía. Ha sido arrestado y sujeto a investigación por delitos que tienen que ver con su presunta deslealtad al Estado. Lo rescatable aquí es el sistema, la actitud de la justicia inglesa y la voluntad del monarca. Lo digo porque nuestro querido México, con una herencia doblemente monárquica, el del Estado absolutista teotihuacano, tolteca, olmeca, maya y mexica por igual,
y después la corona española y sin faltar el nacimiento de la patria como imperio, ningún presidente ha sido capaz de ensayar estas posturas. Lo digo porque desde hace algún tiempo los miembros de la familia presidencial en turno han sido una supuesta estirpe de coyotes sin que el presidente a cargo ose permitir que se les finquen cargos por sus acciones. La lista es larga, va de la hermana de López Portillo y el hermano incómodo de Salinas, pasando por el cuñado y suegro de Cedillo, los hijastros Briviesca, sin faltar las cónyuges, siempre en primera línea sean feministas tardías o gaviotas del amor, y terminando por los hijos, hijos de Suchin. En suma, pues, lo digo por toda la parentela, directa y ampliada, que sexenio tras sexenio se vuelve pudiente por obra y gracia del parentesco con el monarca sexenal en turno. No es una excepción, es un sistema. La monarquía envuelta en ropajes republicanos, Sierra, tanto como el desconsuelo por no ser una monarquía, Paz, resumen una presidencia imperial, Krause, que hace casi indistinguibles los regímenes de un partido a otro en cuanto a su hambreada y voraz parentela que se dedica a saquear o a acaparar las fuentes de oportunidades conjuntamente con los recursos públicos del país. Pero ese es otro tema que luego discutiremos. El fondo del asunto es que en una monarquía parlamentaria, en este caso la del Reino Unido, pero podría ser también la de Dinamarca o la de Noruega, no parece importar el parentesco o las complicidades que se tengan con la investidura para que las autoridades investiguen y pongan en tela de juicio a los familiares o a los propios monarcas. Se habla mucho de la igualdad republicana, pero no se practica. Se habla mucho de la igualdad ante la ley, pero no se ejercen acciones penales. En ambos casos del asunto inglés, el rey ha dejado en claro que la ley debe seguir su curso. Ejemplo monárquico para la presidenta, por supuesto, falta ver el desenlace.